Muy buenos días, queridos estudiantes de tercero medio. Esta es la retroalimentación de la guía correspondiente a matemática, a la fase 3 del proyecto Fake News. Aquí había una pregunta clave para contestar una vez terminado todo el análisis de la información. ¿Es el aplanamiento de la curva de contagio por COVID-19 en Chile una fake news? ¿A qué se refería esta pregunta? El Ministerio de Salud, cuando llegó el coronavirus a Chile, este virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, eh, tenía un crecimiento exponencial. Entonces ellos dijeron que con las medidas que se estaban tomando, estaban aplanando la curva de crecimiento y la estaban controlando. Y queremos ver si esto es efectivo. Aquí la función exponencial toma un rol importante porque es la función que modela el crecimiento viral en estos casos. Recordarles que la guía tenía sus instrucciones, dos alternativas para responder. La alternativa uno era para los alumnos que tienen internet en su celular o a través de un computador. Pinchaban una vez que miraban los videos y anotaban los datos relevantes, pinchaban en los links y se iban a ir a una página, contestaban ahí y colocaban enviar. Y estas se enviaban inmediatamente al profesor. Lo mismo para el link 2, lo pinchaban también. Era un cuestionario de Google donde tenían que responder escribiendo ahí preguntas abiertas y también se enviaba inmediatamente al profesor. Y la alternativa 2 para aquellos que no tienen acceso a Internet o bien no ubicaban mucho estos links, era esta guía que viene a continuación, resolverla en el cuaderno, sacar una foto, un audio, un video y enviarlo al número de WhatsApp del profesor o al correo electrónico como lo hicieron la gran mayoría de ustedes. ¿Ya? Algunos imprimieron la guía, está bien, pero no era necesario. Ustedes pueden resolver la guía en el cuaderno, viéndola desde el celular y después mandar las fotos de su cuaderno. Vamos a la guía. ¿Qué virus es altamente contagioso? En el video había una imagen, que era esta tabla, y que nos hablaba del RO de los virus. ¿Qué es el RO? Es cada cuánto se reproducen estos virus, se contagian cada cierto periodo de tiempo. La reproducción de estos virus. Y si, no, si lo vemos acá, por ejemplo, el ébola está entre 1.5 y 2.5. Término medio ahí, el promedio entre ellos es 2. Eso quiere decir que una persona que tenga ébola es capaz de contagiar después de un periodo de tiempo determinado, es capaz de contagiar a dos personas más. Y luego esas dos personas, después de ese mismo periodo de tiempo determinado, cada una a dos personas más. Y se empieza a crecer esta curva de contagio. Entonces la pregunta dice, eh, ¿qué virus es altamente contagioso? Es decir, un virus que tenga un RO muy alto. Si lo vemos, el de todos los virus que analizamos en el video, el sarampión tiene un RO de 12 a 18, promedio entre ellos 15. Es un RO altísimo, eso significa que una persona que tenga sarampión cada cierto periodo de tiempo contagia a 15 personas más y luego pasa ese mismo periodo de tiempo y cada una de esas 15 contagia a 15 más. Es un virus altamente contagioso. Así que por lo tanto la respuesta correcta ahí era el sarampión, la C. Acá dice, una función exponencial es creciente si tiene la siguiente base. Recuerden que las funciones exponenciales tienen una base y un exponente. ¿Ya? Entonces había un video que hablaba de que cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Cuando esa base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Por lo tanto, una función exponencial es creciente cuando tiene la siguiente base. Esa no, porque está entre 0 y 1. Esa tampoco, porque está entre... no, el B sí, porque es 3,5, es mayor que 1. Y el C y el D tampoco, porque están entre 0 y 1. Por lo tanto, era la respuesta correcta la B. Número 3. ¿Cuál de los siguientes virus es menos contagioso? Nuevamente teníamos que revisar nuestra tabla de, de los RO de los virus. El que tenga el RO menor y era, eh, acá teníamos el SARS-CoV, que lo habíamos revisado, en promedio era 2,5. Acá estaba el SARS, que también es una especie de coronavirus, y en promedio nos daba como 1 y algo. Entonces, el más pequeño aquí que encontrábamos era el MERS, que estaba
aproximadamente tenía un RO de 1, que contagiaba a una persona cada cierto tiempo. Por lo tanto, eh, acá en las alternativas, pero estaba también, esperen un poquito, estaba esta cantidad de virus y en las alternativas, claro, debiera, de las alternativas que me dan, ahí está. Tenemos la viruela, el polio, el SARS-CoV-2 o el ébola. ¿Cuál de ellos es menos contagioso? Entonces lo revisamos. La viruela de 5 a 7, promedio 6. Una persona contagia 6 más al cabo de un tiempo. El SARS-CoV-2, que es 2,5. ¿Ya? Ya teníamos la viruela, el SARS-CoV, nos falta el polio y el ébola. Y el polio es de 5 a 7, por lo tanto es 6. La viruela de 5 a 7 también es 6 y el ébola es de 1,5 a 2,5, que era 2. Es decir, el menos contagioso de las opciones que me daban es el virus del ébola, que tiene un RO de 2. Así que era la alternativa D. Y la pregunta 4 decía, ¿cuál de las siguientes funciones es exponencial? Mire, una función es exponencial, ahora lo voy a explicar, cuando tiene una potencia y en su exponente está la variable. Por eso se llama función exponencial. Aquí no hay una potencia, hay una fracción, por lo tanto no es una función exponencial. Aquí tampoco hay una potencia. Hay un término algebraico sin exponente, por lo tanto no es una función exponencial. Acá sí hay una potencia, pero la variable, la incógnita, la x está en la base, por lo tanto no es una función exponencial. Y acá sí hay una potencia y su variable está en el exponente, la incógnita está en el exponente, por lo tanto la alternativa correcta es la C. Después dice la última, en la función de la imagen, ¿cuál es el resultado de sacar f de 2? Había que reemplazar. F de 2 sería 3 elevado a 2. ¿Qué significa 3 elevado a 2? 3 por 3. Y eso daba 9, la alternativa D. Con respecto al cuestionario, tenían que colocar su nombre y apellido para identificarlos ahí y responder la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene el RO en la intensidad de contagio de un virus? Importantísimo, porque aquí les colocaba una imagen de apoyo. Un RO me dice a cuántas personas se están contagiando al cabo de un determinado periodo de tiempo. En el ejemplo aquí, por ejemplo, el RO es 2. Pasan, no sé, 24 horas y este primer infectado contagia a 2 más. Después pasan 24 horas más y este contagia a 2 más. Y así sucesivamente. El RO nos dice cuán eh, exponencial va a ser el crecimiento de los contagiados al cabo de unas cuantas días o semanas después. ¿Crees que Chile aplanó la curva de contagio con respecto al COVID-19? Esta imagen son bastante decidoras. Con el confinamiento de las personas, con la cuarentena, esta curva que va creciendo muy rápido, si es que nosotros cumplíamos las normas, obviamente la íbamos a detener este crecimiento y la curva iba a crecer, se iba a aplanar, ¿ya? Y no iba a saturar al sistema de salud, que es lo importante en los países. Lo mismo acá con nuestro personal médico, las personas de salud que hacen una gran labor y que también nos ayudan a ir aplanando esta curva de crecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿Chile aplanó la curva de contagio con respecto al COVID? Según el video que ustedes vieron, eh, explicaba que se hizo una comparación entre la curva normal, que lo vamos a revisar acá. Esta es la curva normal de crecimiento sin tomar ninguna medida. Al cabo de 21 días debiéramos tener alrededor de 600, 700 infectados. Al cabo de 24 días, alrededor de 1500 infectados. Y al cabo de 9, no de 9 días, sino porque estos van cada 3 días, al cabo de 27 días debiéramos tener 4000 infectados, sin tomar ninguna medida. Esa es la curva de crecimiento. Recuerden que la gráfica, en este caso, la función exponencial era esta, la del SARS-CoV-2, del COVID-19, de la enfermedad. Era 5 medio elevado a X y eso nos daba esta gráfica. Obviamente esto crece exponencialmente y después revisamos la información entregada por el gobierno, por el Ministerio de Salud en abril, y decía que al cabo del día 21 teníamos
casi 900 infectados y según la gráfica anterior eran 500. Habían que haber 500 contagiados, así que ya íbamos sobre la curva normal. Al cabo de 3 días más, 21, 24 días, en Chile habían 1.600 contagiados y según la curva normal de crecimiento debieran haber 1.500, así que nos estábamos acercando ahí al valor. Y al día 27 del primer contagiado, que fue el 3 de abril, pero el 12 se le hizo las muestras y todo, estaba, teníamos 2.600 contagiados. Aquí ya habían medidas, estuvimos con cuarentena, estamos todavía con medidas de confinamiento para evitar los contagios. Y en Chile habían 2.600 al día 27, perdón, al día 27 del contagio habían 2.600 contagiados y según el gráfico anterior eran 4.000. Entonces efectivamente la curva se empezó a aplanar. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Esta imagen es muy decidora. La idea de esto es que el virus no llegue hasta este punto, porque en algún momento empieza a bajar, porque no hay más personas para contagiar en un país. Porque si pasa esta barrera de aquí, significa que nuestro sistema colapsa, nuestro sistema de salud. La idea es que sea de esta forma, que se aplane como se está haciendo en Chile, no logre pasar la barrera para que después baje y en algún momento a lo mejor vuelva a crecer. Eso sí es que volvemos nuevamente a nuestra vida normal. Pero ya van a haber varias personas que ya estuvieron contagiadas. Entonces, esa es la idea de aplanar la curva, no de que esto crezca mucho, porque si no tenemos capacidad en los hospitales, pasa, por ejemplo, lo que pasó en España, en Italia, que colapsó el sistema de salud, ¿ya? Y la otra pregunta era, ¿cuál es la relación de la función exponencial con la intensidad de contagio viral? Que la función exponencial modela el contagio viral. Cuando uno grafica una función exponencial es una curva creciente. Por lo tanto, es igual que los virus cuando van contagiando según el RO. La función exponencial modela el contagio viral. Y la última pregunta tenía relación como, ¿qué aprendiste, con tus palabras, de esta fase, de esta actividad? ¿Y en qué tuviste más dificultad para comprender? Porque eso nos sirve a los profesores para entender las siguientes actividades y tratar de ayudarles en esas dificultades. Felicitar a los que enviaron la evidencia, felicitar a los que están trabajando en el proyecto, invitarlos a que sigan con la fase 4 y fase 5 del proyecto.